Bienvenidos al podcast de Bounce. Hoy estamos con un nuevo invitado, él es Jorge Morey. Hoy hablaremos con él sobre transformación digital en los despachos de abogados. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Hola Pamela, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. No, encantados de tenerte. Para quienes no conozcan a Jorge, bueno, seguramente si son del mundo legal, del sector legal, conocéis la consultora LegalTX. Él es el fundador de esta consultora que se encarga, bueno, de ayudar a firmas legales y departamentos jurídicos. Además, es fundador de Términos y Condiciones, un despacho especializado en Derecho Tecnológico y Consultoría LegalTech también. Ujú. Antes de empezar con el podcast, quería recordar a todos los que están viendo el vídeo o nos están escuchando a través de Spotify que no olvidéis que podéis suscribiros al canal o comentar cualquier duda que tengáis sobre el episodio, sobre algún comentario de Jorge o cualquier cosa, podéis comentar abajo en el vídeo. Nosotros estaremos encantados de aportar y de ayudarles en lo que necesiten. Muy bien, ahora sí, empezamos con el podcast. Jorge, para Ujú. comenzar, ¿cómo empezó tu interés por la tecnología legal? Fue un poco hobby derivado de términos y condiciones que tú comentabas. Es decir, yo cuando me pongo por mi cuenta y comienzo como despacho especializado en Derecho Tecnológico, términos y condiciones, una de sus particularidades es que siempre ha tenido como una especie de pequeño laboratorio jurídico, que era un área donde podíamos intentar, inicialmente yo y los colaboradores, y luego ya cuando el equipo creció, pero era un área para investigar materias que estaban surgiendo, que el cliente todavía no requería, pero que eran útiles para estar al día. Y a estudiarlas y publicar algo. Y una de las que empezó a hacer mucho ruido por allá 2016, inicios, era LegalTech. Entonces era algo que a mí me parecía muy curioso, me llamaba la atención esto de tecnología, pensaba para los abogados, pero había muy poquito cuando empecé a buscar definiciones, eso, en castellano había prácticamente nada, y la mayoría venía un poco del mundo anglosajón, Estados Unidos, Reino Unido y tal. Y entonces ahí fue la primera chispa. Y desde Términos y Condiciones, cuando hicimos una publicación bastante grande que fue el primer mapa de la Legaltech española. Entonces, en 2016, en verano, o sea, está cumpliendo años, creo, o ha cumplido años, publicamos el mapa de la Legaltech española, analizando cuánta había, categorizándola, la mapeamos en el sentido de la geolocalizamos, sabiendo que, por ejemplo, en Valencia pues había mucho más de lo que parecía, más allá de Madrid y Barcelona. Y ese fue el inicio. Y luego eso, yo pensaba que era un trabajo de un par de meses y aquí se ha quedado y estamos contentos. Eso tuvo mucha más repercusión de la que yo esperaba. Y luego se empezó a demandar, nos empezaron a pedir servicios de Legal Tech propiamente, o sea, consultoría. Claro. Y es cuando ya no tenía sentido hacerlo desde términos y condiciones, que eran servicios legales. Y entonces es como nació al año siguiente, en 2017, LegalTX. Ah, perfecto, perfecto. ¿Y se han especializado en Hispanoamérica? Sí, en España. Sí, sí. Iniciamos España y luego con el tiempo, a partir de 2019 y también sobre todo durante la pandemia, teníamos bastante seguimiento desde de América Latina, porque es verdad que el ámbito, el sector, la materia era interesante, pero no había tampoco mucho en aquel desde o México o Colombia o Argentina. Y ya teníamos muchos seguidores allí y lo que hicimos fue un poco empezar a replicar inicialmente el modelo, es decir, mapeamos también de distintos países de América Latina su entorno, es decir, entender el ecosistema LegalTech. Lo que queríamos era saber un poco los antecedentes siempre de ese país, qué se había hecho a nivel público y privado para llegar a un desarrollo razonable, cuántas empresas de LegalTech podía haber, clasificarlas, categorizarlas, localizarlas, que parece una tontería, pero geográficamente ayudaba a saber qué áreas tenían más potencial y cuál menos, y luego sacar unas pequeñas conclusiones de todo ello. Entonces era una fórmula de um, visibilizar el ecosistema para que la gente que trabajara en esos ámbitos no se sintiera sola, no pensara yo soy el único loco que hace esto. No, hay más gente que lo hace y a lo mejor si te pones en contacto encuentras ayuda. Y entonces por eso comenzamos en España en el 16, pero acabamos haciendo más de la mitad de América Latina entre el 19 y el 20. Y desde entonces hemos estado prestando servicios de consultoría Legal Tech en ese mundo. Claro, cada vez son más las empresas y despachos que se suman a esta Uh-huh. transformación digital. ¿Por dónde crees que debería empezar una empresa que quiere dar este giro? A ver, la verdad es que en general
el punto de inicio parece una tontería, pero siempre empezamos nosotros con ello, es saber lo bien o mal que estás. Ese es el primer punto. O sea, lo que hacemos nosotros es poco graduar la madurez digital de esa firma o ese departamento legal o ese equipo jurídico. Y una vez que tienes un poco claro, que lleva su tiempo, lo siguiente al final suele ser importante es cómo gestionas el conocimiento internamente. Vale. Tu conocimiento puede ser área procesal si trabajas más eso, puede ser contratos, puede ser, o sea, depende un poco del área, pero entender cómo fluye la información y el conocimiento es básico, porque en general siempre hay problemas con eso, hay mucho, pues hay mucha fragmentación, mucho silo de información, es decir, los abogados son muy autónomos por sí mismos, no son muy de compartir las cosas en general, entonces eso hace que se quede mucho conocimiento, que si hay rotaciones, mucha información útil también se pierda. Entonces, una vez que tenemos claro cómo de maduro está el equipo digitalmente y cómo fluye la gestión del conocimiento, es cuando ya puedes empezar a pensar. Normalmente en esos dos procesos ya un poco visibilizas cuáles son los puntos más fuertes, los más débiles y empiezas a ver los procesos que quizá merecería la pena mejorar. Desde, pues oye, tenemos un problema con la gestión del correo electrónico y cómo la información que llega al correo luego se distribuye a las distintas carpetas de clientes, o el feedback que nos da el cliente, o un tema de contratos, cómo internamente se hacen múltiples copias de los contratos. Luego ahí ya empiezas a trabajar un proceso concreto en función o bien de la necesidad del cliente o bien de lo que tú hayas visto en el periodo anterior. Claro. O sea, analizáis en qué estado se encuentran las personas que trabajan a nivel de Ujú. madurez digital, también las herramientas que están usando. Sí, exacto. Ahí ves también lo que usan, que a veces normalmente no. Yo lo digo siempre, pero. Y por eso hemos trabajado mucho en los últimos años el entorno Office, por ejemplo, de la tecnología con diferencias más usada en el entorno de la abogacía. Pero se suele usar, no se le saca provecho. Es decir, se puede hacer mucho más de lo que normalmente. El tema es que una vez que aprenden eso les da cierta base tecnológica para luego dar el salto a herramientas de más calidad y más especialización. Entonces, nosotros a veces usamos como trampolín hacia cosas un poco más, luego más especializadas, más concretas. Pero sí, sí, hay también determinadas, por ejemplo, pues si usan Trello o si utilizan el correo electrónico de una manera u otra, o si usan qué tipo de almacenamiento emplean. ¿Y cuánto tiempo puede durar este análisis para saber? Depende un poco del tamaño de la firma o del departamento legal. Normalmente entre 2 y 6 semanas ese periodo inicial está finalizado. Es un periodo más de preguntar mucho. O sea, a veces la gente se sorprende un poco porque cree que hacemos, yo en general siempre nos dicen, no, es que claro, pedimos consultoría para Legal Tech y se creen que lo primero que les vamos a dar es una herramienta de inteligencia artificial para ponerse a correr. Pero es lo ultimísimo que hacemos, porque las 2, 3, 4, 6 primeras semanas te pasas todo el día hablando y preguntando cosas, Claro, entendiendo un poco cómo de funciona. nada sirve proponer una herramienta si luego la gente no va a saber cómo utilizarlo, sacarlo. Claro, es que yo no sé ni cómo funcionas, ni qué necesitas. Luego la gente te dice cosas que siempre son. La gente en general embellece todo siempre, lo hace todo más bonito de lo que es. Entonces la gente siempre te dice, no, aquí tenemos un grado más maduro que tal, y utilizamos X e Y. Pero lo que nosotros normalmente más de pedir lo que hacen, también solemos pedir que nos enseñen cómo lo hacen. Y es cuando ahí ves, haces más problemas. Entonces, los embellecimientos, bueno, pues aunque se van cayendo por el camino y es cuando te puedes detectar pues, cosas que no tienen sentido. Pero sí, sí, ahí hay un proceso interesante. Y Jorge, para que la gente tome conciencia un poco los despachos y los departamentos Ujú. legales, ¿cuáles son los beneficios que obtienen al incorporar tecnología legal o transformarse digitalmente? A ver, el más sencillo, básico, pero que al final vale para todo, es una gestión óptima del tiempo. Ujú. Entonces, al final, teniendo en cuenta que el tiempo es dinero, una buena gestión del tiempo al final es también ahorrar dinero, que luego viene es como consecuencia de lo anterior. No. Pero a ver, una cosa que me ha gustado siempre mucho estudiar la historia, un poco la abogacía y sobre todo la innovación. Los abogados en general somos muy poco productivos, somos tremendamente poco eficientes. En general porque eso nos enseña bien las facultades de Derecho. Entonces, trabajamos bastante artesanalmente todavía y Ujú. hacemos un uso de la herramienta y del día a día como muy, muy eso, muy
como si cada caso fuera especial y único. Entonces, eso también hay que insistir mucho a veces cuando haces estos procesos, que lo que haces no es tan único, o sea, que hay mucha del trabajo que haces que es reutilizable y no pasa nada, no se va a morir nadie por ello. Claro. Entonces, esa buena gestión del tiempo normalmente debe empezar a repercutir en otras cuestiones. O sea, lo que intentas enseñar es, oye, haz un uso más eficiente de tu tiempo, por tanto puedes invertirlo en cosas de mayor valor. También puedes empezar a recortar en cosas que no te merecen tanto la pena, que quizás son un poquito más aburridas y rutinarias, pero que podemos intentar ahí automatizar hasta donde sea posible. Y no sé, es que la gente luego tiene problemas muy de andar por casa. O sea, tipo, no, que es que somos 6 en el equipo y yo pongo algo en el calendario y no puedo ver lo que ha puesto el compañero. O él pone algo en el calendario y yo no lo puedo ver. Y entonces a veces no hemos ido sincronizados. Ese es un problema muy sencillo en sí de resolver. O el problema muy típico que es, ¿no? Es que el abogado le gusta mucho vivir en el correo electrónico y allí generalmente gestiona todo, tareas, procesos, ahí está todo, la vida en general del abogado está en el correo electrónico. Pero lo tienen un problema muy serio para manejar, por ejemplo, los adjuntos. Entonces, esos son pequeñas, pero tú los adjuntos, buena parte de ellos se pueden automatizar su movimiento hacia las carpetas. Entonces, eso es centrarse en el tiempo para luego empezar a hacer cosas más productivas. Entonces, luego ya te empiezas a complicar la vida o sea, recorto horas en este tiempo y por tanto las invierto en otro, facturo más potencialmente, empiezo a demostrar que mi conocimiento, si es por ejemplo un departamento legal, tiene valor económico, no soy un simple stop and go que tienes que pasar por aquí sí o sí como parte del proceso legal, sino que soy un valor económico en el sentido de que mi trabajo ahora lo hago más eficientemente, entonces favorezco que, por ejemplo, las ventas se cierren antes. Por tanto, al final estoy favoreciendo que la empresa facture más al final del año. Entonces, si yo tengo mis procesos legales como departamento jurídico bien a nivel de eficiencia bien adecuados, no es que simplemente yo funcione mejor, es que la empresa también la estoy ayudando. Entonces, ese suele ser el tema, una mejor eficiencia del tiempo. Claro. ¿Y cuál es el proceso más o menos que lleváis a cabo para ayudar a los departamentos jurídicos a... O sea, hay como tres fases. Hay gente que solo le interesa inicialmente la formación, lo que llaman la capacitación más en América Latina. Sí. Entonces, ahí es más dar a conocer o enseñar o formar a los equipos en función de las necesidades. De cosas un poco más básicas, introducciones a qué es Legal Tech y qué hay en el mercado disponible, a áreas más especializadas tipo, yo qué sé, procesal, que necesiten más conocimiento. O sea, adquirir conocimiento de algo que esté disponible. Suele ser un poco el punto de inicio. Luego, como el siguiente escalón ya es un poco más consultoría específica, cuando te vienen con un problema muy concreto y hacemos ahí un poco de buscar la aguja en el pajar. O sea, queremos desarrollar algo para que nos consiga esta solución. ¿Existe eso en el mercado o conviene desarrollarlo o cómo podemos alcanzar un punto intermedio? Entonces ahí haces esa labor de localizador y luego si es ayuda en la implementación o se hace directamente. Y el tercero, que es como la siguiente evolución, es un poco lo que hablábamos ahora de empezar a entender tus procesos y una vez que te has formado y una vez que has resuelto una cosa puntual, vayamos a entrar más a fondo, en verdad, en cómo trabajas y en cómo se puede eficientar lo que haces. Entonces, normalmente esos son los tres escalones que nosotros. A veces se hacen los tres, a veces solo te quedas en uno, a veces entras en el último, en el tercero más de procesos, a veces simplemente prefieren empezar más a nivel formativo, pero suelen ser las tres fórmulas con las que trabajamos habitualmente nosotros. Genial. ¿Y también ayudáis a las facultades de Derecho? ¿Funciona más o menos igual? Hemos parecido, ahí es más la parte muy más centrada en formación, porque como empezamos muy pronto en España y fuimos de los primeros que empezamos a hablar de esto así un poco con cierta, así más rigurosidad. Ujú. Hemos estado en muchos de los másters o programas de Legal Tech que se han iniciado en España, lo hemos hecho muchos también de los que se han hecho en América Latina. Ahí es más, a veces ha sido desde participar en los programas como profesorado, como ayudar a veces un poco incluso en la organización de los programas tal a nivel de materias, participar en publicaciones que se hayan hecho. Ahí suele ser un poco más la parte más formativa.
porque también aunque yo sí que me gustaría hacer más cosas a fondo en Facultad de Derecho, pero esa es otra batalla completamente distinta y ya me he pegado con mucha gente por eso. Bueno, poco a poco. Sí, sí, no. Bueno, Jorge, muy bien, hemos llegado al final del podcast. Yo creo que hemos dado bastantes pinceladas sobre cómo funciona la consultoría, cómo funciona el Ujú. X. ¿Hay algo que se nos haya quedado en el tintero que quieras añadir? No, es un poco a ver, es quedarse con la idea de que esto estamos en la punta del iceberg. O Ujú. sea, que no es... Que aunque, a ver, que aunque el concepto moderno de Legal Tech es relativamente nuevo, o sea, que quizá tiene 10, 15 años, es verdad que no es nuevo a nivel histórico, o sea, hace los años 70 ya se hablaba de tecnología legal en el sector jurídico, pero sí que da la sensación que en los últimos 10, 15 años sí se están dando pasos que no se daban hace 30 o 40. Entonces, pensar en eso, en que estamos en el inicio y luego como punto así final que también yo suelo utilizar mucho en cierre de formaciones y eso, es que por mucha tecnología y procesos y eficiencias que hablemos, al final esto va de personas. Cuando cambias en la forma de trabajar de la gente, nunca siempre hay roces, nunca siempre a la gente le cuesta. Y hay un extra quizá en el sector jurídico por un poco la forma de ser del abogado, la idiosincrasia que tiene de la forma de pensar y lo que decías, de ser a veces tan independiente y querer ser tan autónomo en todo, que a veces puede dificultar un poco avanzar. Entonces hay que tener paciencia porque, bueno, si todos los sectores industriales tienen resistencia al cambio, a veces el jurídico tiene un poco de extra. Es verdad. Entonces, bueno, hay que tener ahí un poco de una pizca de paciencia extra también. Sí. Oh, muy bien, nos quedamos con esa reflexión. Muchas gracias, Jorge, por acompañarnos en este episodio. Invitamos a todas las personas que nos están escuchando o viendo que sigáis LegalTX, que es la consultoría y también tiene una newsletter donde contiene información de España, de Latinoamérica, Ujú. bastante extensa. Así que invitamos a todos a seguir la newsletter y nada, también a que nos sigan en Bouncel en nuestras redes sociales. Y muchísimas gracias, Jorge, muchísimas gracias a todos por escucharnos. A vosotros.